Mira, te digo más o menos de qué se trata este proyecto. Hoy es el inicio de este canal. Aquí hay gente pues que está desde facilitadores hasta gente que está perdida en experiencia y creo que les decía desde antes de que entraras que si alguien tiene experiencia en emprender la gente, tú siento que has tenido tus aciertos y tus errores, y me estabas compartiendo un par de cosas que me gustaría, o sea, me lo estás diciendo ahorita por el teléfono, y dije, todo eso que me estás diciendo, vamos a hablarlo con la comunidad, y dejando muy claro con la comunidad que vamos a hablar con respeto, ¿ok? Aquí está Octavio. Bueno, gracias Mario, un saludo a todos, Beto, Lorena ahí, dos personas que ya conozco, y a los demás, pues mucho gusto, gracias por el espacio. Y bueno, sí, yo le estaba diciendo a Mario que a mí me parece muy importante que se haga una plataforma, ya sea digital, especial para la medicina del sapo, donde todas las personas que estén involucradas activamente en el compartir la medicina, en el publicar la medicina, en todo lo que conlleva al sapo, podamos personal, como bien dice Mario, desde el respeto y desde los valores que pues nos hacen ser seres humanos. El respeto, el amor, la verdad, la honestidad, la claridad. Bueno, con esos valores quisiera sumar en el sentido de lograr la unificación, no de los puntos de vista, sino lograr un consenso general basado en esos puntos de vista, basado en las buenas prácticas que las personas, y también hablando que salieron del camino, que se fueron por donde no estaba esperando que se fueran. No solo prender la pipa, sino con las consecuencias que encender la pipa lleva. Yo sí quisiera compartir mis aprendizajes, las conclusiones de ello. Entonces, le comento que yo desde mi experiencia personal he estado con muchas de las consecuencias, mala información que existe. Tenía como ejemplo lo que le está pasando ahorita al doctor Martin Boll, a quien yo considero no solo un amigo, sino una persona que ha jugado un papel clave fundamental en la culturización, educación y difusión, no de la medicina del sapo, pero sí de los enteógenos y del 5-MeO-DMT. Entonces, él ahorita está pasando por una situación que yo considero muy penosa, muy delicada, solamente en redes sociales, Octavio, te estás cortando, no sé si es el aire o te puedes mover un poquito porque se oye cortado. A ver, déjame acerco más al módem. Me alcanzaron a escuchar lo que decía de lo que está sucediendo con el doctor Boll. Sí. ¿Qué le pasó? A ver, ¿aquí me escuchan mejor? Sí. Bueno, les decía que al doctor Martin Boll es alguien a quien yo admiro, considero un amigo, y definitivamente es una persona que ha sido un pilar fundamental en la culturización, difusión, educación en cuanto a enteógenos, 5-MeO-DMT se refieren, y que esto a mí me sirvió como una inspiración para hablar, escribir un libro sobre el sapo. Y él ahorita está sufriendo por las consecuencias de un video, de una campaña de desacreditación en su contra. Él hizo el prólogo para un libro que escribió quien era en ese entonces el director de MAPS Canadá. Y este libro es sobre las buenas prácticas en la terapia enteogénica. Entonces, el libro ya estaba publicado y pues Martin Boll fue un objetivo para ser simplemente
expuesto como si fuera un predador sexual, como si fuese una persona peligrosa, enferma, un psicópata, un sociópata. Y aunque las prácticas que él realiza con el 5-MeO-DMT sintético no tienen nada que ver con lo que yo he hecho en el sapo, y sus prácticas no tienen nada que ver con lo que yo he venido haciendo en mi vida, nosotros nos hemos manejado desde el respeto y desde el apoyo. Y a mí sí pues me produce una profunda compasión el ver por lo que él está pasando, porque yo ya pasé por situaciones similares. Y entonces es aquí el llamado a la transparencia, a la verdad, y al dejar atrás todas aquellas acciones que solo están retardando y retrasando un proceso evolutivo que es inevitable. Las medicinas vienen a ayudarnos a cambiar el mundo en el que hemos estado viviendo, pero esas realidades individuales se tienen que sumar a una realidad colectiva. Y si nosotros no empezamos a caminar en esa dirección, vamos a seguir perdiendo el tiempo en dimes y diretes, en acusaciones, en tonterías, y eso a la medicina no le está haciendo ningún bien, a la gente no le está haciendo ningún bien, y a nosotros como comunidad tampoco nos está haciendo ningún bien. Entonces, pues esa es mi palabra en ese tema. Beto. Gracias. Sí, hermanito, aquí te escucho. ¿Hay algo que quieras agregar? Mira, el tema de lo que está hablando Octavio es el linchamiento que le hicieron a Martin Ball. Básicamente pusieron ahí, editaron un video. A veces, esto yo se los voy a decir desde mi experiencia igual. Las cosas que suceden en la medicina a veces parecen aberrantes si tú las ves desde afuera. Yo de ninguna manera estoy de acuerdo en que más bien, vamos a ver, cada quien tiene su manera de operar las cosas. Lo que yo creo que es un poco extraño es que tú con unos ojos de la 3D quieras juzgar lo que está sucediendo en el mundo espiritual cuando está sucediendo en la medicina. Por eso es como importante mantener en privado un poco eso. Yo sé que no es mucho eso no es mucho la filosofía de Octavio. La filosofía de Octavio más bien es exponerlo todo, pero bueno, eso se ha generado que muchas veces gente edita las cosas, las cambia y se vuelve, pues, puede ser un clip morboso y aberrante si no estás viendo el completo, ¿no? Pero, Mario, yo creo que al final del día no podemos detenernos en expresar y exhibir la verdad, porque quien esté editando la verdad, quien la esté modificando, pues bueno, nosotros desde el corazón creo que sí es importante poner como todos los elementos que están sobre la mesa, porque si no de repente saltan. Entre más personas podamos estar tocando esos elementos de la verdad, va a ser más difícil que alguien quiera editar y cambiar el mensaje que en un principio se estaba queriendo dar. Yo creo que al final del día siempre vamos a estar corriendo el riesgo de que sea mal interpretado o mal usado o con otra intención lo que uno a veces quiere compartir. A partir de eso, yo me he sentido también en algunos casos como juzgado, pero eso no hace que yo me detenga el compartir de corazón lo que estoy observando. Y realmente en mi caso no me tomo personal absolutamente nada. De hecho me gusta escuchar las críticas, porque a partir de ahí puedo tener como otra oportunidad de poder observar más mi exterior y ver cómo puedo fluir y adaptarme y trabajando todo lo que está sucediendo afuera. Yo creo que definitivamente nosotros estamos entrando a un terreno, y de hecho lo publiqué en mi canal, acerca de que cuando nosotros tenemos acceso a este tipo de herramientas, lo único que estamos haciendo, le estamos metiendo más lentes al lente, más elementos. El tema es si realmente sabemos enfocar correctamente y utilizar los lentes. Yo ponía la analogía de que las cámaras de foto tienen 3 tipos de lente, que es el telefoto, el angular y el macro. Uno sirve para las distancias, otro para los paisajes amplios y otro para detallar cosas a una distancia muy corta.
Yo creo que precisamente nosotros fuimos los primeros en darnos cuenta que estábamos aprendiendo a colocar y utilizar los lentes correctos para observar la verdad. Yo no quiero decir que yo tengo la verdad, pero me he dado la oportunidad de observar todo y aceptar todo. En ese sentido, creo que las herramientas han sido un vehículo, pero creo que el vehículo, por más que lo estudiemos, el piloto no se está actualizando. El piloto tiene que aprender a tener una destreza para manejar este tipo de herramientas. Y es ahí donde creo que la suma de todos, las experiencias de todos nos pueden ayudar a ver cómo es el camino, porque el camino no es recto, tiene curvas, tiene subidas, tiene bajadas, y entonces a partir de ahí cómo nos relacionamos con nuestro copiloto que somos nosotros mismos. Y si ya hemos avanzado y hemos chocado, precisamente nos puede ayudar que avisemos, y así como en el Waze vas poniendo puntos donde hay accidentes, veamos y pongamos atención. Sí, claro, hay que ver cómo lo vamos a usar. Oye, quiero cambiar un poquito de tema ya que estamos aquí. Ahorita Octavio tocó un tema que a mí me parece que es importante de tocar y que estamos ahorita gente de aquí. Él me decía que tenemos que dejar los cristales de DMT, las changuitas, los LSDs en otra bolsa con el sapo. O sea, que no podemos estar, o sea, ahorita está todo este movimiento de que dicen que se tienen que cuidar los sapos y que es muy malo tocar a los sapos y que tenemos que usar el sintético. Yo empezaré dando mi opinión y me gustaría escuchar la opinión de los compañeros, pero yo en lo personal, uno, los sapos no están en peligro de extinción. Yo he caminado ese desierto y los hermanos sapos, sale una gota de agua y se hacen una plaga. O sea, eso no es algo que me preocupe. Yo más bien, como les decía, el problema es que es como el pollo. O sea, el pollo, no se va a extinguir el pollo porque le gusta al humano. Pero cómo estamos tratando al pollo y hacemos granjas, eso no está bien, y les cortamos el pico y todo eso está muy mal. Entonces, es cómo enfocamos el asunto. No está en peligro de extinción y no es lo mismo. Existe toda esta teoría de que es lo mismo y bueno, no es lo mismo. Octavio, empezamos igual tocando ese tema y si alguien quiere del chat platicar, pero bueno, empezamos con Octavio porque él me tiró ese balón. Yo les quiero compartir los resultados del análisis de la secreción del sapo que fueron en China. Y el director de este estudio hizo un reporte en donde la secreción del sapo contiene el ingrediente principal, que es la 5-metoxidimetiltriptamina, pero tiene otras 7 triptaminas aparte y tiene 2 moléculas que no se conocían por la ciencia. Entonces, esto pues cambia por completo las reglas del juego. Es algo que yo ya sabía desde mi experiencia empírica personal, al sentir las diferencias reales entre las sustancias, pero existía ese debate, y ese debate yo no voy a entrar en detalles, pero tiene mucho que ver con el ego profesional de las personas, con lo que las personas habían venido diciendo, defendiendo y afirmando por tanto tiempo, y que de repente reconocer que estaban en un error, eso cuesta trabajo hacerlo, se requiere mucha humildad, y las personas en ese sentido pues han seguido defendiendo una verdad incierta. Ahí están los documentos, ahí está el reporte del especialista. También en este reporte viene que no se encontraron ninguna sustancia en el humo que sea cardiotóxica. Todas estas cuestiones de que el sapo puede ocasionar un infarto eso por un lado. Y ahí están los reportes, y yo encantado de compartírselos y de inclusive hacer una conferencia exclusivamente de los datos científicos. Por otra parte, en cuanto al conocimiento ancestral, bueno, pues ya Hamilton dio con el verdadero Albert Most, y el verdadero Albert Most dio con el sapo por un entierro ceremonial. Bueno, por un entierro ceremonial cherokee, ¿sí? Entonces, los seres humanos
en la modernidad, en la práctica, porque ya Vittorio Sparsmer, al estudiar el Cambó, estaba estudiando anfibios y también había encontrado las moléculas en la secreción del sapo. Pero bueno, la práctica del uso de la toma de la medicina la empezó el señor Albert Moss, que falleció el año pasado. Ellos decidieron mantener esto en secreto y así fue como yo encontré la medicina por parte de unos americanos, como ustedes ya bien lo saben, y bueno, yo la falla que hice fue haber compartido con todos de dónde salía esa medicina, algo de lo que no me arrepiento en lo absoluto, porque sigo defendiendo que hay que conducirnos con la verdad por delante. Por otra parte, se me acusó de que mis prácticas de manera directa habían influido o desencadenado la muerte de personas. Yo siempre he hecho mis prácticas públicas donde las personas se filman, donde no hay nada escondido, y eso me hace como un escudo, como una protección, de que sin importar lo que la gente quiera decir, ahí están las pruebas y los elementos. Yo sí he estado en procesos legales y estoy libre. Las autoridades no me han ni quitado mi libertad, ni tampoco prohibido el hacer mi trabajo. Mi trabajo ha estado, puesto que yo hice una investigación formal con Naciones Unidas Venezuela por 5 años, y durante 5 años viajé por más de 30 países, y habrá muchas personas que hoy se pongan a compartir medicina, pero eso ya lo hice durante 15 años. Y yo, sumando lo que Mario dice, el sapo no está en extinción. Hubo un decomiso hace 5 meses de cerca de 2,000 animales que iban para China. 300 de esos animales son bufos salvarios. Están en resguardo en un tarantulario que está en Guerrero. Sucede que ese tarantulario es de un primo mío a quien yo no conocía. Me invitaron a ver a los sapos y bueno, es criminal el que en vez de ponernos de acuerdo para que exista una ley de protección y estos sapos no puedan por ningún motivo ser sacados, extraídos de su hábitat, hemos dedicado los últimos años a estar peleándonos los unos con los otros. Entonces, cerrando ese capítulo, yo creo que si nos ponemos de acuerdo para hacer una ley de protección, un parque nacional que sirva para el aprovechamiento de la medicina, y se hace esto de una manera sustentable, nosotros supervisamos que estos sapos se reproduzcan en su hábitat de manera natural y hacemos un proyecto de repoblación a esos lugares de donde los sapos fueron secuestrados, robados por las personas que de una manera inconsciente, ambiciosa, inescrupulosa han querido poseerlos. A mí que me esculquen, yo nunca, jamás he tenido sapos en cautiverio, pudiendo hacerlo. Si hay alguien que podría tener un rancho de sapos a estas alturas, soy yo, pero eso a mí no me interesa, porque eso no va a cambiar en nada la situación real de la medicina. Para eso necesitamos la unidad, necesitamos un solo frente, y bueno, yo quiero sumar en ello, y con eso termino mi participación hablada en este momento. Gracias por escuchar. Oye, Octavio, muchas gracias por compartir. A ver, hay alguien, yo quiero tocar otro punto que es interesante, pero no sé si hay alguien del chat que quiera hablar. Yo. Si hay alguien que quiera compartir, y si no, Yo. quiero pasar a un tema. Yo quisiera compartir, antes que nada, gracias a todos ustedes, espero no saturar. Y fíjense que me llegó la imagen de nosotros, bueno, me llegó la imagen de Beto de niño, ahorita mientras estaba mi hermanito Octavio compartiendo, con mis papás. Y llegó el momento que esa imagen, vi que mis papás me soltaban y me decían, tienes que ahora aprender y ser tú, ¿no? Tienes que, porque no te puedo cuidar todo el tiempo. Yo sentía que me estaba viendo esa imagen ahorita en este momento. ¿Por qué digo esta parte? Porque independientemente de que yo no creo que la herramienta vaya a desaparecer, si desapareciera sería increíble, porque por primera vez nos soltaría el maestro para decirnos, ahora sí, enséñame qué es lo que has aprendido. Creo que más bien no hemos aprovechado el tiempo que estamos transcurriendo con estas herramientas, pero en algún momento, si se van y desaparecen, sería un gran regalo para ver si realmente entendimos lo que nos quiso decir esta herramienta.
independientemente de que podamos cuidar y necesitamos cuidar el sapo, no por la medicina, simplemente porque es un ser vivo, es una especie más que está cohabitando con nosotros. El día que dejemos de depender de estas herramientas, ese día realmente estarán acariciando la libertad. Por el momento estamos aprendiendo por medio de estas herramientas, de este animalito, cómo nos enseña a sentir y a conectarnos. Pero si está o desaparece la herramienta, es perfecto, porque al final del día simplemente teníamos que aprender a ser responsables con nosotros mismos. Era eso. Gracias. Yo quería, antes de que yo les compartía de esa embriaguez que me llegó cuando me llegó por primera vez el sapo, sentirme que yo iba a cambiar el mundo, que yo iba a hacer congreso, que yo iba a hacer pues acuérdate, por esas fechas nos conocimos. Y me acuerdo mucho que ese sentimiento de esa necesidad de cambiar al mundo, no entendía que era una evasión de cambiarme a mí mismo, y entonces anduve haciendo muchas cosas, muchos proyectos. Y yo te quería preguntar si tú, como varios de los que estamos aquí, sentiste al principio esa embriaguez de ese poder que te da el sapo. Yo sí lo sentí y lo acepto y lo ¿cómo explicarte? Y lo integro, ¿no? Pero mira, sabes que no, Mario, porque cuando el sapo llegó a mi vida, yo ya había pasado por una experiencia espiritual donde supe que tenía que hacer un trabajo, donde yo acepté caminar en ese sendero. Y el sapo a mí simplemente me trajo la luz, la certeza de que yo no estaba loco, de que la naturaleza viva se expresaba, y de que más allá de este juego del yo está el gran reto, la oportunidad de hacer el juego de todos. Más allá de tener un complejo mesiánico, he tenido la profunda certeza de que si todos asumen la responsabilidad de cambiarse a ellos mismos, de hacer su trabajo personal primero, antes de pensar en compartir la medicina con nadie más, estaríamos en otro lugar. Yo sé que es un proceso, yo he visto cómo la luz de la medicina encandila a las personas, y he visto que es algo normal también que pasa con la medicina, pero eso a mí no me pasó cuando la medicina llegó a mis manos. Yo estaba enfermo y a mí me tomó mucho tiempo sanarme, y duré tiempo con la medicina en mis manos sin saber qué hacer con ella, o más bien sabiendo qué no hacer con ella. Y fue la tribu Seri, fue el abuelo Robles, en paz descanse, quien al abrir el conocimiento ancestral, el permitirme caminar en la tierra Seri con libertad, y con la medicina en una mano y el permiso de usarla en el otro, eso fue lo que... Oye, pero una pregunta, el permiso... Buscando, ¿Quién te da el... Ok, pero ahí te voy a hacer una pregunta interesante. ¿Quién te da el permiso? O sea, ¿por qué le otorgas el ¿cómo es que fíjate, mis palabras son el sentido del permiso para el uso del conocimiento ancestral de la tribu Seri, no para el uso de la medicina. La medicina la ha usado quien ha querido, pero el compartir con las personas no solamente la experiencia química de la medicina, sino el hecho de ese estado vibracional producido por el canto ancestral, pero también el enlace energético que existe entre la tierra del desierto, la gente del desierto y las tradiciones de la gente del desierto. En ese tiempo yo no sabía de la existencia del bobo para la tribu Yaqui. Yo no sabía de las leyendas que Victoria Anaí valientemente y generosamente compartió con la gente, donde este sapo mítico había salvado de la hambruna y de la sequía a la tribu Yaqui. Pero esta presencia mitológica del sapo no nada más está con los yaquis, está también con los seris. El sapo está presente en cantos ancestrales seris, la medicina está presente en cantos ancestrales seris. Eso es algo que yo lo inventé, eso es algo que vine a descubrir, que estaba ahí y compartir. Ahora,
La prueba del sapo como tal en todas las tribus mesoamericanas está en el Popol Vuh de los mayas, y no nada más está en los mayas, está en Egipto también. Yo no sabía que la diosa Heket en las primeras dinastías egipcias había dado el Ankh, esta cruz que simboliza la inmortalidad, y esa Ankh se la dio Osiris a la diosa Sapo, a la diosa anfibio. Eso yo tampoco lo sabía, pero eso es algo que se perdió en el transcurso del tiempo, de la historia, de la Inquisición, de la conquista, de la destrucción de todos estos conocimientos. Y bueno, eso es algo que será una incógnita para algunos. Para mí no lo es. Yo sí veo la relación entre la serpiente emplumada y esta experiencia que el sapo nos permite, y no le veo otra explicación tampoco, no se la he encontrado. Y cuando yo he ido con arqueólogos, con antropólogos y les he presentado la compilación de imágenes, no ha habido nadie que me las pueda desestimar, ni tampoco la relación. De hecho, yo no soy la primera persona que habla de los sapos. Está Wade Davis, están los investigadores del INAH, pero nadie había pensado, había encontrado las conchas. Nadie se había dado la vuelta para Quimé para encontrar efígies. No sé cuánto paro, encuentro los mismos símbolos, encuentro las mismas imágenes. Entonces eso no es casualidad. Lo más importante es cómo estamos utilizando esta medicina, como bien dice alguien, no por ser el sapo especial, sino porque es un ser vivo, y si nosotros aprendemos a trabajar en simbiosis con el planeta en vez de estarlo destrozando, pues nos va a ir mucho mejor en nuestras vidas. A mí me gustaría hacer una apreciación personal. Tú sabes que en ese punto nunca hemos terminado de coincidir, y en el respeto está la riqueza. Yo, por ejemplo, entiendo que están ahí los sapos pintados, o sea, están ahí la simbología. Y yo tengo dos situaciones que pensar al respecto. Tú sabes y yo sé que si una técnica o una ceremonia ancestral existió, se acabó. Tú le llevaste la medicina a los hermanos Eris, eso es algo que todos sabemos y todos reconocemos, y que llegó como algo nuevo para ellos. Pero yo lo veo como lo que tú dices siempre lo he tomado como una visión, una especulación, algo que, bueno, puede ser comprobable o no, pero en hechos prácticos, el tema de que no hubiera un humano que hubiera heredado de tradición oral o así, el tema de la tradición, de cómo usar la medicina, nos da una oportunidad porque nos la hace llegar sin dogmas. Esto nos entrega una medicina libre de iglesia, de dogmas, de tradición, para generar una nueva tradición, ¿no? Entonces, eso es una cosa bien interesante, porque como ya sabes, ese es un punto en el que nunca hemos coincidido exactamente, pero yo lo veo más que como un rechazar a la tradición, es más bien un área de oportunidad de crear una nueva tradición. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta específica. Cuando tú hablas de lo que aprendiste de los abuelos Eris, ¿aprendiste los cantos? ¿Aprendiste alguna filosofía de vida? Porque digo, yo más o menos he estado ahí cerca, he conocido, tú sabes que yo he andado por ahí también, y he conocido a don Pancho Barnett, a Chapito y todos ellos. O sea, cuando te refieres a que recibiste unas lecciones, un permiso, ¿a qué te refieres específicamente? Que me gustaría entenderlo. ¿Cuáles fueron los aprendizajes? Bueno, primero fue el poderles compartir la medicina a los abuelos, a todos ellos y a sus esposas, y ver los efectos de la medicina en los cuerpos de ancianos, enfermos, y ver los beneficios de la misma. Después fue el agradecimiento de la tribu a la medicina y a mi persona y a mi trabajo. En el hecho de que yo ya había ido con las autoridades de regulación sanitaria y de salud mental en Sonora, y les había platicado que este sapo tenía el potencial de tratar adicciones y tratar problemas de salud pública mundial, y pues simplemente porque no existían estudios, porque no existía un antecedente, esto no pasó a más. Ya cuando los abuelos de la tribu Seri me dieron unas cartas y ellos
mandaron unas cartas a Cultura, a Turismo, a Salud en Sonora, dándoles a conocer que la medicina del sapo había tratado efectivamente problemas de adicciones a la metanfetamina, al alcohol, a los medicamentos psiquiátricos, a enfermedades físicas. Esto a mí me permitió poder compartir la medicina con las personas de la comunidad civil, no nada más con la tribu Seri, teniendo ya un antecedente verídico, confiable, fiable, viniendo de una tribu soberana, de una nación indígena, que en México seguimos teniendo, gracias al universo, esa protección de usos y costumbres. Por eso es que el peyote se comparte, por eso es que la ayahuasca se comparte, y por eso es que el sapo se ha compartido también. Entonces, al aprender los cantos tradicionales, al cantarle a la luna, al cantarle al sol, al irme a meter a la cueva 4 días y 4 noches sin comer nada y sin tomar agua, yo entendí el chamanismo de los Contact y entendí el porqué de la conexión con la cueva, porqué la conexión con el sol, porqué la importancia de cuidar el agua, porqué los cantos del rocío, donde la respiración te da la vida, porqué los cantos al Shaopjotl, que es el cómo ellos nombran a la molécula de luz que viene en la medicina del sapo de manera ancestral. Cuando me enteré de la existencia de la leyenda del Cuauhcomocuazotl, el hombre sabio amarillo o dorado, que fue quien le puso todas los nombres en Quimiquitón a todas las cosas que existen en el desierto. Y cuando, al saber de las leyendas yaquis y de las leyendas mesoamericanas, de la leyenda del Quinto Sol, de la leyenda de Nanahuatzin, pues pude entender la relación entre los ciclos de fertilidad de la tierra, de la madre tierra, los calendarios que los antiguos mesoamericanos habían utilizado y desarrollado, las prácticas de construcción de las pirámides que están en todo el mundo. Y bueno, a mí se me fue aclarando mi panorama y la vida se me fue haciendo mucho más sencilla gracias a los abuelos Seris, no a la firma o al sello, sino a todo lo que eso trajo consigo. No sé si o sea, claro. Pero, ok, sí es claro, ya entendí. O sea, pero entonces lo que enriqueció tu experiencia fue la convivencia con los abuelos, pero eso te hizo crecer como persona. Pero ahí es donde yo creo que es muy interesante, porque a partir del video que te hicieron y de todo esto se genera este boom alrededor, esta mística alrededor de que el bufo es Mario. La mística nace cuando las personas comienzan a ir a la comunidad Seri a tratar de encontrar la experiencia que yo le había compartido a Raimundo Barnett, otros Seris, y las personas comienzan a querer comprar un permiso chamánico. Y los Seris, en su profunda necesidad de servicios, de bienes, de lo lastimada que está su economía, su salud, su integridad, pues mi hermano, ¿a quién le dan pan que llore? ¿Cuántas personas no conozco yo que se tomaron una fotografía en la tribu, se compraron una camiseta, compraron medicina y salieron de ahí diciendo que los abuelos Seris les habían dado el permiso? Eso creo que fue un proceso del ego, del reflejo del ego de la gente, pero eso no nada más ha sucedido en la tribu Seri. Ayahuasca internacional, y ¿cuántas personas no se han dedicado a autorizarle a otros, a darles un certificado de una autorización, de un permiso? Yo creo que aquí todos estamos cayendo en el juego del engaño, de las palabras, y de que cada quien ve lo que quiere ver. Yo nunca jamás he dicho que los Seris conocían la medicina. Yo nunca jamás he dicho que existe una tradición de la medicina, no. Si el primero que empezó a utilizar los cantos en las ceremonias del sapo, pues fui yo. Y las primeras personas que empezaron a compartir eso en el mundo, pues fueron a la comunidad Seri, y eso yo creo que ha sido una bendición. A mí me quitó un peso de mis espaldas, el que la gente no me estuviese buscando a mí, Octavio Rettig, sino pues que fueran allá a la tierra del sapo. Ahora, han pasado los años, y hoy por hoy sí hay Seris sanos, íntegros, que estudian la medicina y que han trabajado la medicina en ellos. Y bueno, si hay personas que no son indígenas y están haciendo el mismo trabajo, pues yo no veo el problema. Yo más bien
propondría el hacer un instituto, una universidad, donde las personas pasemos por un proceso de formación, donde existan una serie de guidelines, de guías de buena conducta basadas en las experiencias de todos, donde sepamos que hay cosas que no se deben de hacer. Yo pondría mi atención en ello y mi energía en ello, en sumar en ese sentido, en crear. Yo creo que eso que estás diciendo es muy valioso y creo que todos los que estamos en este grupo y los demás creo que es algo que queremos que suceda. Pero yo quiero retomar el tema justo porque lo quería entender y escucharlo un poquito como de tu boca. Cuando tú hablas, Mario, yo fui con la tribu Yaqui, yo recibí una carta de invitación que Victoria Nay Ochoa, que está aquí, me hizo el favor de darme, y yo lo que hice fue ir a los 8 pueblos de la tribu Yaqui, con algunas personas, y les enseñé cuál era el pongo. Ellos lo llamaban cuarepa, igual como los seris llamaban en ese tiempo al bufo alvarius Shitanuquiji, lo llamaban otat. ¿Por qué? Porque la palabra otat fue una palabra que fue prohibida después de la evangelización de la tribu en los 50s. Y hoy, bueno, eso nos queda claro. Tú llevaste ese conocimiento con las tribus. Eso es algo que creo que es del conocimiento público. A mí lo que me gustaría como discernir es justo este asunto de que mucha gente porque así está manejado. Digo, es algo que no es tu culpa, no lo has hecho tú, no estoy poniéndolo de ninguna manera en tu responsabilidad, pero se ha manejado como esta isla mítica donde existen unos grandes sabios. Son personas como nosotros. O sea, eso es lo que yo quería dejar, ¿no? O sea, sobre la mesa, personas que han sufrido mucho, son personas que están en procesos de sanación profunda, que han pasado por drogadicción, por muchas cosas, personas que han vivido. En mi punto era desmitificar esta parte, porque un poco tú te fuiste de la mano, inconsciente o inconscientemente, donde está este mito del abuelo Pancho. Yo conozco al abuelo Pancho, es un hombre de gran corazón, sabio y todo eso, pero de ahí a que sea un ancestral manejador de la medicina, no lo es, ¿no? Es alguien que tú le diste la medicina. Claro, de hecho, y eso viene en el video de Vice. O sea, el abuelo habla y dice, nosotros no conocíamos, fue el doctor Octavio el que trajo la medicina, y eso está ahí. O sea, más bien, la gente se ha querido confundir sola, hermano. La gente ha querido buscar sabios donde no los hay. La gente ha querido encontrar conocimiento sagrado, autorización, y eso, pues, mi hermano, tristemente es un fenómeno que se da en todas partes. Ve lo que ha pasado con los cofantes, ve lo que ha pasado con el ayahuasca, ve lo que pasó con el hongo y María Sabina. Pero insisto, aquí nosotros tenemos una oportunidad de sapo para hacer algo, para recordar por siempre y para siempre, pero para eso primero nosotros tenemos cada uno vencer sus propios fantasmas, sus propios demonios, acallar sus propias voces y hacer su propio trabajo interno, sumar al trabajo colectivo. Y ahí yo quiero poner todo de mi parte, para que lo que yo pueda sumar se materialice, se clarifique. En lo demás, pues yo creo que ya está bien claro. O sea, yo lo vuelvo a decir, y yo nunca he en ese sentido distorsionado la información. Yo creo que lo más valioso que tienes tú, Octavio, y eso son tus errores. Y te lo digo francamente, has hecho cosas muy valiosas, muy buenas, pero eso es lo que brilla. Si tú pudieras compartir con la comunidad tus dolores, tus errores, las angustias, eso yo creo que sería lo más valioso. Y no es un momento de hacerlo ahorita, ¿no? Pero yo, por ejemplo, como amigo, o como parte, o como alguien que desea como saber más. Yo encantado de pararme en donde sea y con quien sea, porque lo he hecho. O sea, me han venido medios de información nacionales e internacionales a escudriñarme mi vida para ver si encuentran algo que me puedan poner para hacerme mi vida difícil. Y no ha sucedido porque mi trabajo habla por sí mismo. Yo más que hablar de errores, podría hablar de experiencias y vivencias, y sí estoy bien abierto a hablar de las personas que han fallecido, en qué situaciones fallecieron, de las personas que han salido también
beneficiadas del trabajo. Yo, mira, me paré con el jefe serio y le dije, mire, abuelo, yo quiero poner una casa de retiro para enfermos terminales, donde las personas que ya están desahuciadas por la ciencia médica, ya les dijeron, mira, ya no hay ni quimio, ni radio, ni cirugía que hacer, te vete a tu casa a morir, y las personas de repente se van con estas morfinas sintéticas a tratar de nublar un poco sus dolores y sus malestares y su sufrimiento, pudiesen accesar a este tipo de tratamientos en un lugar bello, hermoso, con cantos, con flores, con amor, con familia, porque todos tenemos seguro que un día de estos nos vamos a morir. Yo sí he tenido la oportunidad de ver que las personas trasciendan en hospitales con mucho sufrimiento y también en una experiencia de medicina ancestral sin nada de miedo. Aquí el miedo está en la sociedad, aquí el miedo está en la gente. Yo no tengo así nada de que sentirme avergonzado, ni apenado, ni culpable. No, pero es que no me expliqué bien, Octavio. Quisiera compartir, no estaba yo, escucha, no estaba yo señalando, no te estaba señalando absolutamente nada. Solo mi punto es, tal vez no usé la palabra adecuada, no quise señalar ningún error. Mi punto era, como comunidad, que nos gustaría saber cuáles son esas experiencias que te han, o sea, que digo, no puede ser todo luz, o sea, nadie se la pasa perfectamente todo el día, hablo por mí, ¿no? Y no me ofende, créeme que no me ofende ni estás tocando una fibra delicada. Esto es parte de mi profesión, son cuestiones de las que yo he hablado, hablo y hablaré sin tapujos, sin temor, porque hay mucho que aprender ahí. Mira, ¿qué le pasó a Nacho Vidal? Nacho Vidal es una persona que tenía adicciones, conoció la medicina, así como a muchos, le nació el empezarla a compartir. Y bueno, 260 y tantas personas después de que le había comenzado a compartir, alguien que ya había tomado la medicina antes con otras personas, llegó, tomó la medicina y bueno, falleció. Hasta donde yo sé, Nacho Vidal no le puso rapé, hasta donde yo sé, Nacho Vidal no utilizó las técnicas que yo he utilizado, y esto que le pasó a Nacho Vidal le puede suceder a cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque eso es lo seguro que vamos a tener. Un día de estos vamos a trascender todos. De todos los que estamos aquí no va a quedar uno solo. Entonces, yo eso lo he tenido muy claro. Yo eso lo supe y lo sabía desde antes de que me pasara la primera vez. Y con el tiempo yo he seguido y seguiré haciendo mi trabajo. ¿Por qué? Porque he pasado por los procesos legales donde es necesario que las personas que estén en la ceremonia tengan conocimientos de RSP, conocimientos de primeros auxilios y tengan los medios para transportar a una persona. Debe de haber ambulancias presentes, así como hay en los estadios de fútbol, como hay en los conciertos masivos, así como las personas que se suben a un bondi, a un avión, firman una responsiva, y estas compañías tienen un seguro de gastos médicos en caso de que algo sucediese. Todo esto se tiene que crear alrededor de las medicinas y en especial del sapo. Se tiene que saber que una cosa es que alguien se tome la medicina, que alguien se autoadministre la medicina, que alguien agarre la pipeta con sus manitas y su encendedor con sus manitas, a que alguien más, sea quien sea, esté haciendo esa acción. Ahora, quien haga esa acción debe de tener consciente 100% de que se está jugando un volado, de que las cosas le pueden salir bien y le han salido bien todas las veces antes, pero a lo mejor se va a topar con una persona que desarrolle una trombosis pulmonar, por ejemplo. Tantas personas que tienen grasa acumulada en sus venas, de sus piernas, tantas personas que fallecen de embolias o quedan hemipléjicos con parálisis después de que se suben a un avión. Bueno, esto le puede pasar a alguien tomando la medicina del sapo y ya ha sucedido. ¿A quién le sucedió? Bueno, le sucedió a Octavio Rettig, porque Octavio Rettig en este momento había dado cerca de 2.500 tomas de medicina y nunca había sucedido. Ahora, el examen forense, el resultado del examen forense es lo que a mí me permitió salir caminando de ahí sin que se me levantaran cargos. Pero eso le puede suceder a Octavio Rettig mañana y le puede suceder a cualquier persona que esté tomando medicinas, no solo del sapo, puede pasar con Cambó, puede pasar incluso con respiración holotrópica y puede pasar incluso sin hacer nada. La otra es que la persona ya tenga un pacto de opción en el momento que se tome la medicina. Sabe y haya tomado
medicina a veces antes, bueno, si la persona que está infartando en ese momento, pues se va a morir, a lo mejor sin dolor, sin sufrimiento. Entonces, eso es a lo que la comunidad tiene que enfrentar. Eso es a lo que todos nos deberíamos de agarrar los unos con los otros y decir, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para evitar que esto suceda? ¿Cómo le vamos a hacer para que las personas se estén enteradas? Bueno, para eso necesitamos otra vez vencer la barrera del señalamiento, de la acusación, de tratar de encontrar culpables, de tratar de encontrar el error, de tratar de encontrar lo que estuvo mal. Y gracias, doctor, gracias. ¿Qué es lo Tengo una pregunta para usted, señor. Usted tiene mucha experiencia, mucha experiencia. Está agradecido con toda su experiencia. Mi pregunta es que todo el mundo diga de antidepresivos y bufo no combina, MO o SSRI. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? No, señor. Las únicas drogas de prescripción médica que están contraindicadas absolutamente para el sapo son los inhibidores de la monoamina oxidasa. Todo lo que son inhibidores de la recaptación de serotonina o IRSS no tienen ninguna interacción medicamentosa, ningún secundario a corto, mediano, largo plazo indeseable que yo sepa. Esto se lo digo porque yo he compartido medicina durante muchos años con pacientes que han estado o están bajo tratamiento psiquiátrico. Muchos de los drogadictos que me llegan a la heroína, a la metanfetamina, al crack, también usan todo tipo de medicamentos, desde la pregabalina hasta el Prozac, pasando por todas las benzodiazepinas. Y bueno, eso es parte de lo que las medicinas, el tambor, el sapo, vienen a aliviar, a sanar. Sí hay casos exitosos de personas que han dejado por completo el uso de drogas y medicamentos al paso de los años. Entonces esto es algo que sí funciona, pero se tiene que hacer con mucho cuidado, con mucha supervisión, con mucha precaución. Yo hoy por hoy a todas las personas que están intoxicadas con alcohol, sobrepeso, tabaquismo, las paso por un proceso con el Cambó previamente, donde las personas pueden hacer 1, 2, 3, 5 Cambós antes de ir a tocar la pipeta con el sapo. Esto es una forma en la que yo me estoy protegiendo y estoy asegurándole a las personas que muchos de estos posibles riesgos inherentes a su condición física de salud de la persona pueden ser disminuidos. Seguimos teniendo en estas prácticas un riesgo constante y latente del que nadie ni nada nos va a poder salvar. Es decir, que una persona tenga un padecimiento que le haya pasado desapercibido, que sea asintomático y que en un momento de la medicina se pueda revelar ahora. Yo que haya visto efectos psiquiátricos permanentes tampoco. Sí he visto que las personas pueden pasar por procesos que pueden ser confundidos con cuadros psicóticos durante las primeras semanas e incluso 2 meses después de la toma del sapo, pero también he visto que cuando todas las personas han sido acompañadas en la contención de una manera segura, con cuidados amables, amigables, sin drogas químicas, las personas salen de estos procesos rápidamente, sin dolor y sin lesiones psicológicas o ese tipo de cuestiones. Yo más bien lo explicaría que cuando una persona toma la medicina del sapo y es un aparato que está desajustado, desecualizado, cuando uno está ecualizando el sonido va a haber distorsión en las notas que uno percibe, y creo que esa es una manera de explicar qué es lo que está sucediendo con las personas los primeros días, cuando vuelven a sentir los efectos de la medicina, cuando tienen las pesadillas, cuando no pueden dormir. Pero esto yo lo veo como un proceso completamente normal y natural de la medicina, donde si a las personas se les acompaña, se les protege con palabras adecuadas, palabras de apoyo, donde no se les dice que tienen un parásito, donde no se les dice que hay hicieron un truco, donde no se les dice que tienen entes dentro, sino donde a la persona se le dice que es parte de su proceso, que tiene que confiar en la medicina, que tiene que hacer sus meditaciones, que tiene que hacer su ejercicio, y esto creo que ha sido la mejor manera en cuanto a la integración. Y para la preparación, sigo creyendo que el Cambó es la mejor preparación para esta y otras tantas terapias. Ok, tengo otra pregunta para ti. ¿Hay una enfermedad mental
de no ser recomendado. La única persona de yo no me gustó como el resultado del bufo era un señor con esquizofrenia. Y la idea de no mejorar al señor, más bien al rato yo hizo daño y no quiso nada más en vida hacer daño a alguien. Entonces, una recomendación en el nivel porque bipolar, la tocar, la esquizofrenia de mi primera vez no me gustó. Mira, aquí hay que ser muy conscientes en que muchas personas se pueden llegar con un mal diagnóstico. Muchas personas lo que tienen es una intoxicación química progresiva, crónica, por medicamentos de prescripción. Hay muchas personas que comenzaron a escuchar voces y a sentirse con síntomas de esquizofrenia sin serlo. Entonces, en este tipo de pacientes que ya han sido medicados por mucho tiempo, es delicada la terapia. ¿Por qué? Porque son terapias largas, porque una sola exposición a los vapores del sapo no van a resolver ese problema. Por el contrario, pueden destapar una serie de cuestiones del inconsciente, del subconsciente, que van a requerir una atención médica y probablemente institucionalizada, que las personas necesitan ser ingresadas a un lugar donde se les maneje de manera adecuada, y esto desgraciadamente, mi hermano, es algo que no existe. Las personas todavía siguen pensando que hacer un spa de masajes con un temazcal y hablar de flores, cantar, es la manera de tratar estas enfermedades, y yo después de estar 15 años en él y de ser médico, sé que no es así. Las medicinas sí tienen el potencial de tratar incluso sus padecimientos, pero todo tiene que ser de una manera mucho más profesionalizada, y en eso creo que tenemos mucho trabajo que hacer de todo. Yo por eso... Yo quiero hablar, Beto. Sí, yo quiero hablar de eso. Me gustaría ahí agregar algo de... Sí. Sí, eso sí quiero pedir permiso, porque efectivamente creo que esa es la parte que no hemos entendido. Yo, donde más me he especializado, de hecho, es en atender a personas con los niveles más altos de esquizofrenia. Y es que la esquizofrenia no es más que el paso a la conexión más profunda espiritual que un ser puede tener. El que siga a alguien señalando y etiquetando que la esquizofrenia es una distorsión de algunos neurotransmisores que están mal conectados, yo lo tengo comprobado. Yo tengo grabado en video testimonios de personas que me llegaron mal después de unas herramientas y que fueron a hospitales psiquiátricos. En cuanto yo empecé a trabajar con ellas, y lo tengo todo documentado en video para que vean que todo es real, son personas simplemente con una capacidad completamente distintas de conectar y de canalizar. O sea, de repente estamos hablando de una herramienta que nos conecta con el espíritu, pero desconocemos el espíritu, porque el espíritu no solamente es el que nos habita a nosotros dentro de nuestra experiencia humana. El espíritu también es todo aquello que está afuera, como en las plantas o hasta en los mismos seres que no traen cuerpo. Ahí sí, con todo respeto, eso fue lo que yo me di cuenta, de que esto no se trata de un tema de ego, se trata de un tema de ignorancia, porque yo precisamente, con mi experiencia, no del bufo, aclaro, no del bufo, yo desde niño, desde pequeño, era una persona que escuchaba voces, que veía cosas, y todas las cosas que yo dije hace años, todas se cumplieron. Hoy en día entiendo que eso se llama canalizar. Hoy, cuando me llegan las personas con esos brotes psicóticos o de esquizofrenia, yo he dado personas con diagnósticos de bipolaridad, a personas con esquizofrenia, es que no me acuerdo los términos con los que me llegaban, y sé que me buscaban porque sabían que yo los entendía. No es un problema como tal, y precisamente por eso pregunto, entonces, ¿por qué quieren entrar al terreno de la espiritualidad si ahí se van a encontrar las voces que jamás habían escuchado? Simplemente cada vez que uno prende una pipa o toma un shot de ayahuasca o de cualquier herramienta, ahí momentáneamente se están sincronizando y sintonizando frecuencias, que es por eso que vemos y escuchamos. Hay personas, porque yo estoy seguro que no soy el único, que escuchamos todo eso sin necesidad de tomar algo. El tema es cómo integras todas esas voces. Yo a Mario se lo dije hace años, todo lo que iba a pasar, y sucedió.
y eso no me lo inventé, son cosas que se están conectando en esos niveles cuánticos y en esas dimensiones, y eso es lo que a mí más me interesa, porque cuando yo les decía, ¿por qué no nos preguntamos realmente para qué funciona este vehículo? ¿A dónde vamos? ¿Quién realmente se está conociendo? Porque sucede todo al revés. Realmente yo veo cada vez más confusión y simplemente es la nueva adaptación de la zona de confort para dejar de ser responsables con lo que nosotros somos. Nos hemos olvidado de quiénes somos. Y la verdad es que les voy a pedir permiso a la persona que tengo grabada en estas sesiones, que inclusive el facilitador de ayahuasca fue el que agarró y puso la propuesta de encerrarla en un hospital psiquiátrico. Afortunadamente llegó conmigo y es una persona que actualmente canaliza, y ya quisiera cualquier facilitador poder conectar como ella. Entonces, no es por ahí. Yo creo que la esquizofrenia es un tema que todavía no conocen, y estamos hablando de los estados más profundos de la espiritualidad en el caso de la esquizofrenia. Yo agradezco y celebro y valoro mucho tu andar, tu caminar, tu experiencia y todo lo que has acumulado con el paso de los años, Beto. Y por eso mismo creo que cuando tú le hablas a un médico de esto, él inmediatamente a ti te va a catalogar como esquizofrénico. Entonces es importante que nosotros dentro de la comunidad de la medicina del sapo tengamos el espacio, el foro correcto para poder estudiar, analizar, escuchar, dialogar, intercambiar, nutrirnos de todas estas experiencias, porque mira, yo el otro día estaba leyendo sobre los tipos de médicos y hechiceros y brujos y magos que existían en México antiguo. Eran más de 40 especialidades diferentes. Donde ellos utilizaban muchísimas técnicas distintas de muchas corrientes diferentes para adaptarlas dependiendo las necesidades de cada persona, cada individuo. Y nosotros en esta sociedad actual médica somos muy prácticos y queremos a todas las personas encasillarlas con 2, 3 palabras y curarlas con 2, 3 pastillas, y así no es. Entonces yo respeto, valoro, agradezco y como te digo, celebro y apoyo el libre diálogo y el que exista un foro donde todo eso quede en los arcanos, quede en los archivos, las personas puedan acceder a ese tipo de entendimiento, de conocimiento, de diálogo de saberes, de conclusiones, de opiniones, de puntos de vista basados pura y netamente en las experiencias personales. Y bueno, en ese sentido, pues qué mejor, Beto, que tú para hablar de muchas de esas cosas, y yo encantado de escucharlas y estudiarlas. Y yo, gracias Octavio, la verdad es que siempre he querido poder compartir esta información. No he tenido como la manera a lo mejor correcta. El único que ha visto todo este trabajo y esta información de manera cercana ha sido Mario. De hecho, él fue el que me apoyó en mandarme a las personas que considerábamos o se consideraban que estaban teniendo este tipo de problemas, y fuimos descubriendo. Yo de hecho en la última ocasión que me tocó participar, dar una conferencia, me acuerdo que cuando bajé estaba platicando con una persona y que era psiquiatra y que trabajaba con puros esquizofrénicos y trabajaba con el sapo. Cuando yo le dije, mira, yo no conozco nada de la línea científica de la psicología y la psiquiatría, pero cuando le comenté, yo desde hace muchos años me hice un autodiagnóstico y me considero un esquizofrénico funcional. Me acuerdo que ella lo primero que hizo fue abrazarme y decirme, gracias Beto, es que es eso, o sea, la verdad es que la esquizofrenia no es por ahí, y nada más solamente necesitamos saber cómo se le hace, cómo aprender a integrar esas voces, qué son esas voces, qué son esas imágenes. Y entonces en ese sentido quiero en este espacio y en todos los que se permitan compartir, porque en el momento que habíamos juzgado, bueno, yo no, que se juzgó estos problemas como problemas de locura, de no entendimiento, en ese momento nos cerramos las puertas de profundizar con el verdadero conocimiento. Yo estoy aquí para servirles a todos ustedes. Yo tengo mucho material grabado, precisamente por eso me enfoco más en trabajar sin herramienta, para que simplemente la herramienta sea no más el ajuste del trabajo y el proceso de canalización del espíritu.
Y pues aquí estoy para lo que necesiten, con mucho gusto a todos ustedes. Ok, voy a preguntarle a la gente de los hermanitos del chat, ¿hay alguien que quiera comunicar algo? Sí, otra pregunta, si permíteme. ¿Cuál es el asunto con el Kambo y Bufo? Porque yo no utilizo Kambo en mi práctica. Yo siempre mando a la gente a una persona experimentada, súper experimentada, lleva 3 sesiones antes de venir con nosotros. Esa fue mi experiencia después el señor con el esquizofrenia, me perdí mi elección. Pero yo se lo veo en muchas otras personas, está hablando de recibo Kambo y si la persona no purga, se da un microdosis de Bufo. En mi experiencia, esa es potencialmente mortal. Porque la experiencia fue magnificar todo, o sea, todo, está magnificando toxina. ¿Qué te recomiendo? ¿Qué es tu opinión? Me gusta saber. Mira, yo durante 3 o 4 años estuve trabajando haciendo retiros donde alguien facilitaba el Kambo y yo me estuve aplicando Kambo durante años y estuve con diferentes personas de diferentes tribus. Fui al Amazonas a tomar la experiencia con la rana y me di cuenta de los beneficios en mi vida y en otras personas. Por otra parte, en algún momento confié en que las personas ya habían pasado por la depuración del Kambo y sus aplicaciones de Kambo no fueron las correctas. Es decir, igual que como con el sapo, hay personas que trabajan de manera muy superficial con las medicinas, donde su experiencia y su conocimiento no les permite ir más allá de una cuestión netamente, puedo decir, turística, en el sentido de que las personas no van a hacer el trabajo profundo que se requiere hacer tanto con el Kambo como con el ayahuasca y con cualquier otra medicina. Entonces, pues yo me tuve que asegurar de que las personas con un hábito tóxico, pues al momento que llegaran al sapo, yo me asegurara y me cerciorara de que en verdad se habían limpiado. Por otra parte, me han llegado muchachos intoxicados en activo que tienen ya 9, 10 internamientos en clínicas, en centros de rehabilitación y vuelven a recaer y desde que salen se están consumiendo y ellos simplemente no pueden parar. Entonces, lo que yo he hecho, lo que he desarrollado es una terapia de intervención. Es una terapia de urgencias, de emergencia, donde las familias ya están desesperadas, donde las familias ya agotaron sus recursos, donde los muchachos ya tocaron fondo de muchas maneras y entonces ellos están ahora sí solicitando la ayuda, porque yo hablarles de que tienen que quemarse la piel, de que tienen que hacer así, si yo les digo 5 pipas, si yo les digo te voy a poner otro Kambo mañana en la mañana, es decir, ellos tienen que tener la voluntad y la disposición de caminar. Y los tratamientos han sido muy exitosos, incluso en personas con adicción a la heroína, incluso con personas que han estado durante más de 20 años. Sí, le entiendo, doctor. Mi pregunta es que indirectamente en el proceso de Kambo, la persona también recibe un micro de Bufo. ¿Es adecuado o no es? Por eso, las medicinas no se combinan y no se revuelven. Tú no le vas a dar a una persona sapo cuando están los efectos del Kambo. Tú le vas a dar a una persona una sesión de Kambo completa donde la persona vomite toda la bilis, donde la persona en realidad esté purificando su cuerpo y si es necesario hacer una segunda o una tercera ceremonia de Kambo antes de que la persona tome el sapo, yo creo que esa es una forma muy, muy correcta de abordar sobre todo aquellas personas que tienen hábitos nocivos y autodestructivos. Y yo creo que el Kambo es una medicina que todos los seres humanos en algún momento deberíamos experimentar. Es algo que no es psicoactivo, es algo que no tiene nada que ver con el mundo de las medicinas espirituales, pero tiene muchos efectos físicos, de emoción, de temperamento y por tanto de mente, de lucidez, que las personas se beneficiarían mucho de ello. Entonces, yo sí soy un promotor del uso de las medicinas ancestrales
de los protocolos que se pueden desarrollar con las medicinas ancestrales, pero yo jamás hablaría de ponerle unos puntos de cambo a alguien, y si yo veo que la persona no está reaccionando, ir a darle una toma de sapo en ese momento es algo que yo no haría. ¿Por qué? Porque el cambo produce inflamación, las personas pueden inflamarse no solo de los labios, sino también de la garganta, entonces pueden tener un proceso donde caigan en inconsciencia con el bufo alvarius, y uno de estos vómitos en un estado de esa naturaleza, después de haber bebido agua, puede ocasionar una broncoaspiración. Entonces es algo que yo contraindicaría en su totalidad. Gracias por su información. Está totalmente de acuerdo. Gracias. Ya saben que yo soy bien dragón y ya tengo hambre. Yo iba a decir lo mismo, ya me voy a salir. Pero bueno, me gustaría, antes de salirme, porque tengo que hacer otras cosas, agradecer a todos, a los que están aquí en el chat. Gracias, Octavio, por poder compartir y seguir como en este camino donde la intención es sumar todas las cifras para ver cómo podemos dar con el resultado más óptimo. Cuando hablabas hace rato de que fuiste con los ERIs y que fuiste encontrando más información, de que el sapo también estaba ligado en los terrenos de allá de Egipto. Yo hace años me di la oportunidad, independientemente de que fui, de observar todas estas señales, escritos, rollos, como un diario, como el diario que escribe una persona de sus experiencias que está viviendo. Entonces, en el momento que yo tomé eso como el diario de la experiencia de la vida del ser humano que ha transitado y pisado estos terrenos, yo más bien lo utilicé como punto de partida, porque más que querer hacer lo que hacían mis antepasados, yo siento que tenemos la obligación, y eso se llama evolución, de actualizar nuestro sistema de operar con nosotros mismos, o sea, el sistema operativo, para a partir de ahí empezar a crear algo nuevo, porque si no, siento que nos estamos quedando con la utilización del problema, no sé cómo se llaman los programas de programación de computadoras, pero Visual Basic, ¿no? Yo estoy seguro que el Visual Basic ya nadie lo usa, y más bien han ido desarrollando nuevos sistemas operativos para crear nuevas cosas. Y yo creo que en el momento que simplemente agradecemos a los que hayan generado programas y en su momento funcionaron o no funcionaron como haya sido, pero ya tenemos una base de donde partir para empezar a programar cosas nuevas. Yo creo que esta humanidad se merece la actualización, la evolución y las nuevas prácticas del ser humano conectado con el espíritu, y para eso nos están llegando herramientas con las cuales pues obviamente estamos aprendiendo a poder comunicarnos no solamente con nosotros, sino con el espíritu en general. Entonces, gracias a todos, y pues cualquier cosa que necesiten, aquí estoy con mucho gusto, los abrazo y mucha luz para todos. Hola, bueno, pues, ¿me permiten un comentario sí, antes de finalizar? Adelante, de hecho se va a quedar abierto, pero adelante, Anaí, bienvenida. Gracias. Pues mira, retomando lo que estaban comentando al principio, de que si el sapo está en peligro de extinción o no, de que si sufre maltrato o no, yo te he escuchado, por ejemplo, a ti, Mario, decir varias veces que el territorio del sapo es más al norte que en el sur. Entonces, te he escuchado varias veces decir en tu discurso que hay muchos sapos por donde caminas, por donde has visitado, ¿no? Acá en Sonora. Sin embargo, eso no significa que el sapo, que haya abundante sapo. Por ejemplo, recordemos pues que el tema del agua, la crisis por el agua, tiene décadas. El sapo depende completamente del agua. Tengo yo toda mi vida aquí, toda mi familia, toda su vida aquí en territorio de Sonora. Y entonces antes, hace 30 años y así, pues el sapo era mucho más abundante que ahora, ¿no? Entonces,
Eso se lo puedes preguntar a cualquiera de las comunidades y te lo van a decir. Estaban hasta donde nos bañábamos, ahí estaban, y ya andaban los sapos ahí, no sé qué. Entonces comentarios como ese abundan, ¿no? La otra es que nosotros estamos promoviendo un estudio poblacional del sapo. Ya estamos planeando hacer los recorridos a los diferentes puntos en Sonora para hacer la comparación con el estudio que hicieron en el 2004 la herpetóloga Georgina Santos Barrera. ¿Por qué? Porque cuando ella hizo el estudio en el 2004, pues todavía no empezaban estos fenómenos, ¿no? del sapo, del saqueo. Y pues bueno, ahora queremos tener los datos sin especular y sin decir, pues aquí no hay o aquí sí hay, o en este pedacito donde yo he visitado, pues hay muchos, o sea, sin estar especulando, sino con datos comprobados, digamos. Y bueno, eso es la primera parte que les quería compartir. Pero independientemente de que si el estudio poblacional demuestra que está en peligro de extinción o no, ya hemos tenido muchos talleres con herpetólogos, por ejemplo, ¿no? Y ellos nos han dicho, ¿sabes qué? Por la crisis mundial del agua, todos los anfibios están en peligro de extinción. Bueno, lo segundo es que es evidente el maltrato que sufre el sapo. O no en peligro de extinción, ese es un tema súper fuerte. Me imagino que ya han visto algunos de los videos donde recolectan los sapos en estanques, en tambos de 200 litros, o sea, gigantones donde están aplastados. Por ejemplo, me ha tocado ir y a los sapos donde recolectamos la medicina ya han venido unas 5 o 6 veces en temporadas de lluvia, entonces ya sus glándulas están lastimadas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, yo retomo lo que dijo Beto Basilio. No necesitamos de las medicinas para evolucionar, para crecer, para estar bien. Él decía, pues va a ser un regalazo si se extingue, ¿no? Si ya no nos queda de otra más que chambearle nosotros. Pues no necesitamos llegar a esos extremos. No necesitamos llegar a ese extremo como para decir, bueno, ¿qué es lo más importante en este momento? Lo más importante en este momento no es seguir divulgando la medicina por el mundo, ni tampoco hacer investigación. O sea, sí son importantes, pero ¿qué es lo más importante? Lo más importante es velar por la conservación, por la protección del sapo. Entonces, sí, con esta perspectiva de Codelia, ¿no? De ser congruentes con lo que las medicinas nos enseñan, con nuestro propio caminar, nuestro espíritu, nuestra conciencia, pues me parece que sí deberíamos de cuestionar un poco nuestro proceder, ¿no? De si estamos utilizando esta medicina, pero finalmente estamos comprando medicina donde probablemente un sapo fue pues maltratado, muchos sapos han sido maltratados, ¿no? O los han saqueado, no sé, todo este tipo de problemas que hay. Entonces, deberíamos de partir en general toda la comunidad sapera desde ahí, desde ver por los derechos del sapo como lo que es, ¿no? Como un ser vivo, como una criatura y también como, no sé. Y deberíamos de darle prioridad a esto. El ser humano sí puede vivir sin la medicina, ¿no? O sea, nosotros sí podemos seguir existiendo y seguir evolucionando y seguir creciendo con diferentes herramientas. Y pues el sapito no, el sapito está nada más en una pequeña parte del mundo. Y pues sí, hay muchos elementos que lo están haciendo cada vez más vulnerable. Yo quería apelar en la próxima reunión que se hiciera del WIVAC, del próximo congreso, quería apelar a la congruencia y los corazones de las personas para decir, vamos a permitir que el sapo descanse de nosotros por lo menos unos 2 años, ¿no? Una veda, que se establezca una veda para que él se pueda recuperar y que nadie compre medicina, para que, pues no sé si sepan los detalles de qué manera se recolectan las medicinas ahora que, por ejemplo, cualquier persona que te pueda vender 50 gramos, o sea, en una compra esa persona maltrata, ¿sabes?
pues no hay de otra, pues para recolectar medicina de forma amorosa, congruente, con un pagamento, no puedes recolectar tanta medicina. Entonces, pues nada más dejar abierta aquí la cuestión de que tal vez podríamos empezar a trabajar desde lo más básico, y después, entonces, ya que nos pongamos de acuerdo en esta parte de la conservación, pues podemos continuar trabajando, ¿no? Con las otras cuestiones importantes. Me parece genial escucharte, porque sí, lo más importante es la conservación de la especie. Ya la Universidad Autónoma de Sonora tiene un proyecto a través de un muchacho que está haciendo su tesis en ecología. Yo quiero pasarte los contactos, tanto del muchacho como de los maestros que están organizando la tesis, para que se pueda sumar en cuanto a tener la información evidente, clara, precisa, confiable de qué le está pasando al sapo, tanto en los lugares silvestres, hablando del cambio climático, como de la depredación y la predación humana por la búsqueda de la medicina. Entonces, yo ya he desarrollado un par, por lo menos, de protocolos donde puedo proponértelos para si les interesa la mecánica del desarrollo de los mismos, se puedan aplicar en algún momento determinado. Por otra parte, creo que la ley de protección al sapo es algo que se tiene que hacer ya, y si se suman todas las partes involucradas, creo que va a ser sencillo lograrlo, puesto que ya hay elementos científicos que prueban que la medicina tiene efectos terapéuticos, médicos, benéficos. También está el apoyo de las tribus, en el sentido de que reconocen que es un miembro de su comunidad, es un miembro de su hábitat, y por ese simple hecho merece ser respetado y conservado. También creo que es importante el que se haga un plan de un parque nacional del sapo, reservas ecológicas del sapo, para, independientemente si en la fase 2 o 3 del proyecto de conservación se hacen las PIMS porque no son UMAS, como el sapo no está dentro de la protección a las especies, eso quiere decir que cualquier persona les puede hacer lo que les están haciendo. Entonces, yo creo que sí, yo me sumo a enfocar toda la energía posible, con contactos, con lo que sea, para hacer el día de mañana imposible para ti, para mí o para quien quiera sacar los sapos de su hábitat y tenerlos en cautiverio en cualquier parte del mundo, inclusive para que las personas que ya lo hicieron de alguna manera puedan repatriar estos animalitos, porque es inhumano lo que le estamos haciendo, no solo al sapo, al planeta en general, pero podemos empezar por poner la muestra en la medicina que tanto bien ha traído a las personas. Yo coincido contigo, y es momento de dejar de hablar de la medicina, ya que si Mike Tyson la tomó, que si hay hoteles en el mundo, que si hay centros de sanación, ya sabemos que la medicina funciona, pero ¿y el sapo qué? Entonces, miren, yo en 15 años no había tenido un problema recogiendo medicina. Este último año, con la pandemia, en menos de una semana fui bajado 2 veces del vehículo por los cárteles, porque ellos tienen una guerra en sus territorios. Entonces es delicado el andar en las noches haciendo lo que se hizo durante mucho tiempo. Por otra parte, si se hace una campaña abierta, clara, pública, de educación a las personas del desierto, de información, y se hace una colecta para hacer un banco de medicinas sin fines de lucro, y se hacen brigadas de sanación a través de las personas que así hayan sido designadas por el Instituto Mexicano del Enteogenismo, o como quieran llamarle, a las que creo que debe de hacerse en torno a la protección, ahí sí, no solo del sapo, sino de todas las medicinas ancestrales. Entonces, pues bueno, yo también lo dejo en la mesa, y Anaí, tienes mi contacto, mándame un WhatsApp, lo que sea, un Messenger, y te paso la información, teléfonos y demás de los maestros para el proyecto de conservación y la tesis que ya está planificada, y creo que sería buenísimo que se expandiera. Yo quiero hacer una adición a este tema. En el caminar de los años me he encontrado con una constante. Hay gente que dice que va a poner un santuario, que va a hacer una reserva,
y sistemáticamente he visto que se ha convertido incluso en granjas de alto nivel donde se extrae la medicina para venderla cara. Este tema de creer que el sapo necesita un salvador, que el sapo necesita quien lo proteja, a mí se me hace un poco bizarra. La manera en la que yo he estado entendiendo que... Yo le he dado muchas vueltas, ¿cómo podemos hacer protección del sapo? Yo estuve caminando en el norte de Sonora y vi que hay una cosa que le llaman aljibes. La gente hace hoyos para juntar agua en el tiempo de lluvia cuando viene el monzón y que sus vacas no se mueran de hambre. Y resulta que esos aljibes están atascados de sapos. Y yo cuando hablo de mi experiencia con el sapo, a mí me ha tocado caminar la tierra peligrosa. Yo no he andado en el sur de Sonora, yo más bien he estado pegado siempre hacia la frontera. No voy a revelar los pueblos porque así es esto, pero yo lo que entendí es que si nosotros hacemos este tipo de aljibes y los dejamos en medio del desierto, los sapos no se van a acabar. El sapo solo necesita un pequeño pocito donde se junte el agua y son tan reacios, tan duros esos hermanos sapos que se multiplican increíblemente. Entonces, mi idea de conservación, más que tener una granja o comprar, porque me acuerdo que hace un par de años llegó una señora muy millonaria y me dijo, tenemos que comprar unas hectáreas y cercarlas y que nadie entre, y le dije, señora, esto está cercado ya por el narco. O sea, eso está protegido por el narco. O sea, no necesitan nadie estar protegiendo eso, porque ir a caminar eso por la noche es una irresponsabilidad, porque, bueno, ya compartió Octavio. ¿Cuál es mi punto? Para mí, el tema de conservación es que podamos hacer estas excavaciones con la tierra adecuada, donde se junten los aljibes y dejarlos en paz. O sea, que no sean granjas, que sean... solo pequeños paraísos para el sapo. ¿Y qué es un pequeño paraíso para el sapo? Un lugar donde se junte el agua, una pila de 100 metros cuadrados, porque de ese tamaño llegan a ser los aljibes, y ahí se pueden hacer. ¿Y qué necesitamos para eso? Solo maquinaria para entrar a hacer los hoyos. Y de hecho nosotros ya hicimos eso, y están en un terreno, pero no son ni para venta de medicina, no necesitan un guardián. O sea, el sapo, a mí me llama la atención que vi una vez un proyecto de una señora en Tucson que hasta quería poner una estatua de un sapo en la entrada, ¿no? Como el gran ídolo, no lo sé. Entonces tenemos que irnos como por lo pragmático. El sapo necesita que le hagamos hoyitos donde se junte el agua y dejarlos en paz, ¿no? Exactamente, dejarlos en paz. Ese es mi proyecto de conservación. Incluso hacerlo en donde está el territorio peligroso, para que quien ose meterse ahí no necesita ni siquiera pagar seguridad. O sea, esos lugares, esas tierras están seguras. Y te reitero, Anaí, yo igual puede resultar incómodo mi comentario, porque dices, bueno, yo estoy en un lugar donde había sapos y ahora no hay sapos. No, sí hay. Acuérdate que también la tribu Yaqui recuperó su tercera parte de territorio, éramos mucho más grande del terreno que tenemos ahora, pero ahorita actualmente hay pocos, pero sí hay. Bueno, pero mi punto es, los sapos, hay lugares, en los pueblitos del norte, que estaba antes lleno de sapos y ahora no hay sapos. Unos es porque los abdujeron, otros es porque los exprimieron, otros porque los mataron, pero también porque la especie es inteligente. La especie no está donde lo están buscando los humanos. La especie está protegida. Yo lo siento desde el punto de mi corazón. Sí está bien la idea de la veda, sí está bien hacer los conteos, pero yo creo que el sapo ha dejado de estar visible porque el humano es una amenaza. Pero de verdad yo te comparto que he estado en estos aljibes donde la cantidad de sapos es abundantísima, ¿no? Yo quiero decir dos cosas en torno a ese tema. Uno, si hay quienes hicieron una empresa del sapo
y se han dedicado a la explotación desmedida, inescrupulosa de la especie, y eso yo le pongo una tacha grande, porque yo siempre he estado dentro de que la medicina se venda. ¿Cómo revertir eso? Precisamente haciendo un banco donde la medicina se dé de manera gratuita y las personas puedan dar un donativo dependiendo al servicio que estén recibiendo. Punto final, se acaba el comercio de la medicina. Y la otra cuestión que creo bien importante dejar claro es que se ha tomado se le ha quitado un pelo al gato, en el sentido de que las personas han ido a llevarse al sapo de los postes de luz en las periferias de los pueblitos donde era accesible, pero a la mancha real de la población de la especie que vive dentro del desierto, es decir, de punto A a punto B, donde no hay postes de luz, eso está intacto y debe de permanecer intacto. Y si sigue la gente con la libertad de hacer lo que le dé su regalada gana con los sapos, en unos cuantos años, entonces sí vamos a estar hablando de que vinieron los chinos, vinieron los japoneses, vinieron pim pam pum y los sapos se los llevaron. Y si los sapos se siguen extrayendo de su casa, sea uno, sean dos, sean 100, sean 1000, es algo que no debería de estar sucediendo. Y yo ahí sí voy a apoyar cualquier medida que sea. Yo creo que la más prudente es simplemente un decreto presidencial donde Luis Manuel López Obrador diga: este sapo está protegido por la ley, y punto final. ¿Cómo llegar a esto? Es bien sencillo, señores. Se tiene que hacer una campaña de información, de presión, así como se hacen las campañas de difamación a Martín Bola, así como se hicieron campañas de difamación a fulanito y perenganito, así hay que juntarnos a hacer la campaña de protección a la especie Bufo alvarius de todos los frentes posibles. Y yo creo que en cuestión de 1, 2, 3 años antes de que termine este sexenio, eso puede estar ya hecho. ¿Por qué? Porque hay personas del gobierno federal que ya han tomado la medicina, pero ellos solos, si no existe una presión social, privada, de iniciativa, de ti, de mí, de todos, eso no va a suceder jamás. Entonces, sumando a él. Oye, Octavio, pero hay un detalle que es muy interesante. Este discurso que das, ya lo hemos escuchado muchas veces, pero hay territorios en nuestro país donde se muere la gente, donde desaparecen los humanos y nadie hace nada. ¿Tú qué crees que van a estar el gobierno haciendo un decreto de los sapos si ni siquiera pueden controlar que hay 50, 80 muertos en un fin de semana en un enfrentamiento? Yo creo que tendríamos que brincarnos el tema del gobierno. Eso no va a suceder. Vivimos en un país que no tiene ley, donde no hay Sí se han hecho cambios legislativos en cuanto a muchísimas cosas en México, y sí existe la democracia en México. Así como se hace ruido para algunas cosas y se pone la atención y los intereses de la gente para algo, y las cosas aquí en México, todo se puede lograr. Si hay un lugar en el mundo donde las cosas son posibles de hacerse, es en México. Yo soy optimista en ese sentido. Ahora, de los muertos y todo lo demás, mi hermano, la violencia que genera el narcotráfico en México, todo el dinero que lleva, por todo lo que ya sabemos, es algo que la medicina también puede venir a aliviar. Yo siento que es nada más cosa de que estos personajes que ya están organizados simplemente cambien de rubro. El que en vez de estarse matando unos a otros para seguirse envenenando, ya guardemos las armas y hagamos la paz por todos. Y yo creo que es el mensaje final de la medicina. Y si no lo vemos, si no lo podemos hacer en este mundo, en esta realidad, en esta vida, pues entonces, pues ¿cuál es el chiste? Yo creo que sí se puede. Bueno, yo perdón. Yo creo que sí se puede, pero mi punto era ese. Tenemos que actuar nosotros, porque te digo, en México desaparecen niñas. Ayer han de haber desaparecido 20 niñas y no pasó nada. Esa es la realidad, y yo lo hablo desde una manera muy cruda, ¿no? Y si no se preocupan por las niñas, pues menos se van a preocupar por los sapos. Y eso más bien es un llamado a la acción a la comunidad, de organizarnos y de decir, tomar acción. Ese era el punto que yo estaba queriendo tocar, no dejar sobre la mesa. Yo creo, perdón que todavía no me voy. Yo creo que podemos intentar lo que dice Octavio, y lo que en el tema de poder legalmente defender, pero cuando decimos que esta medicina les puede ayudar para dar el mensaje final, yo creo que el mensaje final
no lo da la medicina, lo da una persona consciente y está relacionado con el amor. O sea, también es un poco peligroso querer depender de una herramienta porque en ese momento le lastimamos más a la herramienta, que en este caso es el sapito. Yo creo que en la mayoría de que nos vayamos haciendo más responsables, nos vamos a dar cuenta que simplemente tenemos que agradecerle a esta especie que dio permiso. Y bueno, cuando digo dio permiso, no sé cómo lo dio, porque yo no sé si alguien pudo hablar el lenguaje del sapo para decirle, oye, te voy a retirar esta sustancia que yo necesito. Entonces, yo creo que independientemente de que se intente el decreto, también intentar sí dejar en paz esta especie, porque el mensaje al final del día todos lo portamos, ¿no? Y si estamos viendo que está un poco débil o se está tambaleando esta especie, pues bueno, también es un mensaje para nosotros para dar 2 pasos atrás y permitir su libertad. Tengo algo que aportar, si me lo permiten. Adelante. A lo que está diciendo Beto, a lo que dijo Anaí, a lo que dijo Octavio y también a lo que dices, Mario. Siento que la razón por la que está en peligro el sapo es porque existe una demanda. ¿Y por qué existe una demanda? Porque hay personas que están capitalizando el poder compartir la medicina. No es que haya mucha gente enferma que necesite salir, porque toda la vida ha habido gente en la búsqueda del conocimiento, en la búsqueda de sanar o de salir de sus situaciones. La situación es que la medicina por sí es una industria, es un movimiento económico el que se está generando. Entonces, lo que este servidor tiene por propuesta, esto va un poco también para Beto, para Mario, para todos los que están liderando, digamos, de alguna forma, la entrega de medicina y de conocimientos, el que podamos quitar de entrada, aquí yo voy un poco también, tal vez no en contra, sino resignificar lo que dice Octavio. Esta medicina no la necesitan las personas para sanar. Es decir, sí te sana, pero necesitamos compartir, hacerle ver a las personas que se pueden resolver las situaciones que le estamos pidiendo al sapo. Porque llegamos a la medicina queriendo resolver una ansiedad, una depresión, un estrés, un trauma, cuando eso lo podemos resolver aquí. Desafortunadamente el sistema, como lo quieran llamar, médico, filosófico, la religión, la educación, este origen ancestral que tenemos tan interesante de la mezcla de la sangre española y todos los paradigmas que heredamos, nos han llevado a tener una sociedad bastante deteriorada, y no ha habido la promoción, o no ha habido quien pueda exponenciar conocimientos que puedan ayudar a la parte humana para que no tengamos que ir hacia la medicina ancestral para tratar de resolver temas que a final de cuentas yo creo que en un alto porcentaje no se resuelve. A menudo la experiencia de la medicina lo que hace es destapar una olla de gusanos que muchas personas no saben cómo tapar, no cómo tapar, sino cómo tratar con ello, y se topan, y aquí va la clave de lo que quiero decir, con que los facilitadores no saben, muchos de ellos no saben cómo poder integrar o cómo ayudar a integrar estas experiencias. La propuesta es, tengo una herramienta que compartir, con la que podemos entender cómo estamos formados como seres humanos, cuáles son los elementos de estos elementos que nos conforman, que intervienen en la creación del sufrimiento, y sobre todo una herramienta que pueda utilizar estos conceptos para eliminar de forma inmediata todo el sufrimiento. No estoy hablando al aire, esta es una investigación, una integración de conocimientos que tiene 26 años y que se vino a consolidar en los últimos 6 cuando conocí por primera vez el sapo, que quise utilizarlo como una herramienta que finalmente me fue ayudando a entender y a colocar las piezas en su lugar. Durante toda la pandemia me dediqué a compartir talleres con estos conocimientos y lo hice sin fines de lucro. En algún momento tuve alguna remuneración, pero finalmente las personas
fueron entendiendo y fueron saliendo de situaciones como depresión, como adicción también, un tabaquismo de 40 años que se pueda resolver en 15 días, por ejemplo, requiere un acompañamiento, requiere una mentoría, pero afortunadamente los conocimientos están puestos. Y me gustaría poner al servicio estos conocimientos para que en primera, porque un facilitador es un líder, es un vendedor de ideas, es un vendedor de medicina. Un facilitador o una facilitadora que pueda entender estas herramientas, que pueda quitarle el peso económico, el interés económico al compartir la medicina y que pueda dedicarse a que sea apoyar efectivamente a las personas sin tener que utilizar la medicina. Yo cierro el comentario diciendo que yo no me considero un facilitador ni de chiste, no invalido la identidad, pero no me identifico porque a mí me tocaron facilitadores que yo tengo en estima, pero también tengo una opinión en relación al trabajo que realizan. Me considero un dificultador de la medicina. ¿Por qué? Porque cuando alguien llega conmigo pidiendo sapo, le digo, ¿sabes qué? A ver, ¿por qué quieres la medicina? ¿Qué quieres resolver? No, pues que tengo depresión, tengo 15 años de depresión. Perfecto. Vamos a trabajar una semana y resolvemos esa depresión. Si después de resolver esa depresión tú quieres tocar el quinto elemento, que es tu elemento espiritual, el piloto de tu nave, de tu ser humano, entonces ya vas a poder entrar con una responsabilidad. Y finalmente no le comparto la medicina a nadie que no haya tomado la responsabilidad por su propia experiencia, por lo que va a vivir y por cómo integrarla. Y con el trabajo previo del conocimiento que le ayuda a resolver esas situaciones de forma energética, medible, tangible, inmediata, también después de la medicina le puede ayudar a resolver cualquier situación sin tener que sufrir, sin tener que andar perdido. Simplemente es un seguimiento muy, muy sencillo. Esto lo estamos utilizando con líderes de alto nivel, atletas de alto rendimiento, y ciertamente funciona con personas que quieren resolver temas psicológicos. Entonces, la propuesta, en términos generales, es que podamos crear una escuela entre todos, una escuela donde podamos aportar conocimiento para facilitadores, para quitarle el velo de medicina que cura todo al sapo, cuando no lo es. La medicina solo nos permite ver, es lo único que hace la medicina. Yo dejo mi propuesta en la mesa, el conocimiento ahí está, lo podemos platicar más a fondo, Mario, porque veo que eres un gran interlocutor y estás liderando un movimiento, lo agradezco mucho, y también un honor estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Increíble lo que acabas de compartir, hermanito. Coincido completamente contigo. Exactamente hago lo mismo de trabajar. Cuando vienen conmigo a querer hacer una toma, nunca doy si no existe exactamente la intención o la voluntad de verdaderamente querer cambiar y ser responsable. Y es chistoso porque me han llegado personas que me han dicho, yo he hecho todas las herramientas y las medicinas, y cuando les pregunto, ¿y qué fue lo que aprendiste de haber consumido tantas herramientas? Y generalmente me dicen, ya le perdí el miedo a la muerte. Yo les decía, claro, no entendiste nada. A lo que tienes que perderle miedo es a la vida, no a la muerte. Estás queriendo conocer al hostess que te va a recibir cuando pases a la otra dimensión, cuando no estás conociendo la verdadera experiencia que era la vida. Y yo creo que a partir de eso hay mucha confusión, porque por eso es que no se quieren hacer responsables, quieren llegar rápido a la puerta donde van a trascender, y eso no va a ser así. Muchas gracias. Bueno, pues es la primera vez que hacemos este ejercicio. Yo la verdad es que ya me tengo que ir. No sé muy bien, creo que hay que darle suscribirse o alguna cosa así, o hacerse miembro. Pero bueno, muchas veces hemos tenido estas charlas utópicas donde todo el mundo dice hay que hacer. Cuando llega el momento, nadie hace nada. Entonces sería muy bonito que desde estos chats pudiéramos realmente tomar acciones. Aquí no hay ningún líder. Aquí quien quiera hacer las cosas, pues que las haga, nos juntamos. Y creo que todas las personas que estuvieron hoy tienen mucho que aportar.
y yo siento que a veces tenemos estos episodios donde nos volvemos muy elocuentes y decimos grandes cosas, pero no hacemos nada, y ojalá ya no estemos en un punto de hacer conciencia, sino que realmente empecemos a formar una comunidad, un grupo. Está ahí la Asociación de Facilitadores, que necesita ayuda, necesita enriquecerse. Estamos con el Congreso, están los canales, hay que hacer crecer este canal. Y bueno, creo que se queda aprendido. Yo ya me voy, no sé cómo funciona esto, la primera vez que lo hago, pero igual se queda aprendido el canal por los que quieran seguir hablando, ¿no? Y me gustaría por último dejar como sembrada la semilla de que quien quiera hablar y compartirse desde su humanidad, este es el lugar adecuado para hablar del sapo, de lo que se siente, de los proyectos, de todo. Gracias a todos, gracias a todos. Yo ya voy a dejar, voy a estar callado, pero ahí se queda el grupo abierto. Igualmente, gracias a todos. Como dicen, empezar a hacer. Yo ahorita llevo 1 mes y medio aquí en Colombia, estaré otros 2 meses, y precisamente lo que estoy haciendo es un centro de entrenamiento de las emociones conscientes, trabajar sin las herramientas para precisamente poder detectar cuál es el camino para después acceder a una experiencia por medio de un enteógeno. Y también lo estoy haciendo de manera no lucrativa, simplemente estoy reuniéndome con las personas que quieren trabajar, y pues sí, llevar a cabo este tipo de proyectos estaría increíble, juntarnos. Yo ahorita encontré un espacio aquí en Colombia y estoy haciendo eso. Todos los días me junto con personas y trabajamos, conectamos y entendemos un poquito de lo que es el proceso espiritual a partir del sentir. Entonces aquí estoy. Lo que necesiten, yo también me salgo porque van a venir unas personas que tengo que atender, pero fue un placer escucharlos y compartir con ustedes. Desde aquí los abrazo con mucho amor y estoy pendiente de cualquier cosa que necesiten y que les pueda servir. Gracias a todos.